bienvenidos. En este video vamos a retomar algunos conceptos básicos sobre la ciencia de los materiales y cómo se aplican estos a los proyectos en ingeniería química. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sujei y soy ingeniero químico de formación. En este caso vamos a definir a la ciencia de materiales como el estudio científico de las propiedades y aplicaciones de materiales de construcción o manufactura, como los cerámicos, los metales, los polímeros y los compositos. Es decir, un material no es simplemente que lo puedas sentir y tocar con tus manos y con ellos realizar cualquier objeto o darle la finalidad a la cual fue hecha, sino que el material tiene una estructura definida, unas propiedades definidas, puede adaptarse y puede ahora sí que aplicarse de acuerdo a sus propiedades en diferentes ámbitos de estudio, de la ciencia, aplicaciones en tecnología. Sin embargo, a dichos materiales se les debe de aplicar un cierto procesamiento antes de que sean aptos para su uso. Para poder determinar cuáles van a ser las propiedades básicas de dichos materiales, tienen que someterse a caracterización. Se denomina caracterización como tal a interpretar cuáles son las propiedades esenciales de dicho material, mediante técnicas analíticas, como lo hemos venido trabajando. Se pueden medir sus propiedades físicas, químicas, sus propiedades texturales, sus propiedades electroquímicas, sus propiedades fotoeléctricas, infinidad de propiedades que se le pueden medir a los materiales. Una vez que esté bien caracterizado, puede determinarse para qué tipo de aplicaciones es o no es apto. Los materiales, hay diversos temas en los cuales se aplica la ciencia de materiales, entre ellos la selección del material o materia prima antes de que se someta a su proceso de transformación. Se le tiene que medir sus propiedades, se tiene que hacer que dichos materiales que se encuentran como un material en bruto, como raw material, sean totalmente compatibles tanto con el procesamiento como con los equipos a los cuales va a tener contacto. También dichos materiales tienen que ver temas de reciclaje, es decir, si cierto porcentaje de los residuos que se obtengan al final del proceso de transformación pueden ser en cierto porcentaje aplicados de nuevo en forma circular a las empresas de un primer ciclo, es decir, mezclarlos con una materia prima totalmente pura. Los tipos de materiales, varían de acuerdo a sus características esenciales. Podemos encontrar metales, materiales cerámicos, materiales poliméricos, semiconductores y entre la mezcla de estos podemos encontrar materiales compuestos. Las aplicaciones son infinitas, solo hay que echar a andar la imaginación. Los metales y sus aleaciones, incluyendo el acero, el aluminio, el magnesio, zinc, hierro fundido, titanio, cobre y níquel, generalmente tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, una alta rigidez, ductilidad y conformabilidad y resistencia al impacto. Las aplicaciones de los metales van desde la industria de la construcción, desde la industria de la transformación de dichos metales en los altos hornos, por ejemplo, o en la industria automotriz. Los materiales cerámicos, entre ellos encontramos el ladrillo, vidrios, porcelana, materiales refractarios y los abrasivos, tienen baja conductividad eléctrica y térmica y a menudo son utilizados como materiales aislantes. Los cerámicos son fuertes y duros y aunque también son muy frágiles o quebradizos, dependiendo de las características o de la compactación que dicha estructura tenga. Esas características de procesamiento que se consiguen cada vez en los materiales cerámicos para hacerlos suficientemente resistentes a la fractura, al impacto, a las aplicaciones de carga, por ejemplo, son infinitas. Ahí en la figura, por ejemplo, tenemos ciertos materiales que se han obtenido a través de la mezcla de otros mismos, adicionándoles aditivos, adicionándoles sustancias que permitan compaginar dichas mezclas y que hagan a los materiales más resistentes. Los materiales cerámicos principalmente se aplican como materiales aislantes y en la industria o en el campo de la construcción.
La aplicación de los polímeros es infinita. Los polímeros se obtienen directamente de la industria petrolera y se obtienen como monómeros que después de un proceso de polimerización podemos obtener estos pequeños pellets que pueden, después de un proceso de termomoldeado, aplicarse y darles las formas que todos conocemos. Actualmente hasta la ropa está hecha de polímeros, pueden hacer fibras bastante delgadas, fibras incluso que pueden almacenar la energía como tal debido a la separación entre las mismas. Podemos encontrar polímeros termoestables, polímeros que dependiendo de las características se fundan en primera instancia, o polímeros tan resistentes al calor que incluso son utilizados, por ejemplo, en ciertos instrumentos de cocina. Los materiales semiconductores, entre ellos el silicio, el germanio y una gran variedad de compuestos como los sulfuros de galio, son bastante frágiles, pero dichos materiales resultan totalmente esenciales para aplicaciones electrónicas, de computadoras y de comunicaciones. El desarrollo actual tecnológico que tenemos en el uso de computadoras, en el uso de servidores, no se pudo haber llegado sin haber estudiado como tal dichos materiales semiconductores. Es bastante ilógico que en la actualidad las personas utilicen la tecnología, pero no sepan que detrás de tal dispositivo electrónico, detrás de tal tableta o incluso detrás de nuestro control del televisor, están materiales semiconductores que permiten que esos pulsos eléctricos puedan mandar señales y así resultar en la interfaz que todos conocemos, ¿no? Esta tecnología que con un touch prácticamente nos ha llevado a investigar temas bastante interesantes, y más ahora que nos encontramos a distancia. Los materiales semiconductores son materiales que tienen tales propiedades que como tal pueden incluso disipar el calor. Es por eso que se necesita mucha más investigación de dichos materiales para aprovechar todas las funcionalidades que nos pueden proveer. ¿Por qué? Porque esos materiales semiconductores, incluso aparte de almacenar energía, pueden almacenar información. Los materiales compuestos se forman a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de manera individual. El concreto, la madera contrachapada y la fibra de vidrio son ejemplos típicos de materiales compuestos. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, o bien podemos producir herramientas de corete duras o a la vez resistentes al impacto, que de otra manera se harían añicos. Los vehículos aéreos y aeroespaciales modernos dependen de manera importante de materiales compuestos como los polímeros reforzados de fibra de carbono. También debemos conocer la relación entre la estructura y las propiedades de procesamiento. Es decir, un material tal y cual lo conocemos va a tener dichas propiedades una vez que podamos aprovecharlas al máximo conociendo su estructura. Y tenemos que adaptar dicho material con un método de procesamiento para poder adaptarlo al sistema que nosotros queremos. Las propiedades mecánicas se describen la forma en la que el material responde a una fuerza aplicada. Incluyen resistencia, rigidez y ductibilidad. Entre las propiedades físicas se incluye el comportamiento eléctrico, magnético, óptico, térmico, elástico y químico, entre otros. La estructura cristalina es bastante dependiente, o más bien las propiedades dependen de la estructura cristalina que el material contenga. La estructura cristalina se puede investigar gracias a técnicas como la difracción de rayos X. Sin embargo, podemos encontrar diversas estructuras en los materiales, incluso que el ser humano como tal ha modificado y ha creado estructuras incluso más complejas. Entre las estructuras más básicas que podemos encontrar en la naturaleza se encuentra la estructura cúbica simple, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, entre muchas otras. También debemos de conocer que existen ciertos factores que van a determinar el comportamiento de los materiales, entre ellos la temperatura y las condiciones ambientales que a final de cuentas van a terminar en corrosión. Dichos factores
tienen que considerarse porque no es lo mismo tratar con un anticongelante en la punta del Everest o tratar con el mismo anticongelante, por ejemplo, al nivel del mar. Entonces debemos de conocer cómo se comportan los materiales dentro de distintas variables, no simplemente a room temperature. Bien, acá tenemos como último ejemplo el grafeno. El grafeno, que en la actualidad sigue siendo relativamente idolatrado como tal, debido a que no se ha podido producir en gran escala. Sus propiedades, no sé si algunos de ustedes ya conozcan algunas de ellas, más valoradas son su flexibilidad, su transparencia y ligereza, su resistencia similar a la del diamante, que es extremadamente delgado, impermeable, conductor térmico y eléctrico, es decir, ahora sí que todas las propiedades las podría tener el grafeno, ¿no? Y si esas propiedades son aplicadas de forma correcta, pues también va a poder aplicarse en bastantes campos, tanto de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, almacenamiento de energía, industria alimentaria, creación de materiales, etcétera. Sin embargo, como les comentaba, aún no se ha podido producir a gran escala, y mientras un material no se produzca a gran escala, entonces sigue siendo prácticamente inútil para la sociedad. Bueno, chicos, eso es todo por este video. Espero les haya servido esta introducción al tema de materiales, que es un tema bastante enriquecedor, pero también bastante complejo y del cual pueden sacar bastante experiencia. Esto es todo por este video. Nos vemos. Bye.